Hace unos días nada más, Pedro Pablo Kuczynski dijo que la junta médica que él había convocado para evaluar justamente la salud de Alberto Fujimori estaba en pleno trabajo y que a más tardar a diciembre se podría tener ya un informe que le van a alcanzar al propio presidente de la República para que él finalmente tome una decisión respecto al indulto que en estos meses ha quedado otra vez como en stand-by, esperando un resultado, pero obviamente se reaviva cuando el expresidente Fujimori tiene este tipo de percances con su salud. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, es Juan Carlos Valdivia, reconocido analista político. ¿Cómo está, Juan Carlos? Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tomarte la deferencia de acompañarnos en este feriado. No, un honor, un honor. Este tema de Alberto Fujimori, ¿cómo lo ves? No ha prendido la mecha otra vez del indulto, pero que es como que un tema tácito que está ahí dando vueltas permanentemente y esperando pues la evaluación que finalmente hará estos médicos que convocó el presidente, ¿no? Siento que es un tema que se va a adelantar, ¿no? Sería una buena noticia para una parte importante del país, ¿no? O sea, que creo que las encuestas hablan de un 60-70%. Sería una buena noticia. Creo que eso ayudaría además a tratar de reconciliar al gobierno con un importante sector del país que hoy día lo está mirando con cierta desconfianza. Entonces yo tengo la impresión que este tema de Fujimori es un tema que se va a adelantar, ¿no? O sea, que no llega a diciembre, sería antes, para ti lo van a indultar. De que lo van a indultar, lo van a indultar. De que va a ser antes, quizás el gran escollo para esto es hoy día, más que los informes médicos, la ministra de Justicia, ¿no? Entonces, cuando veamos a la ministra de Justicia cambiar, sabremos que el indulto está por llegar. Eso nos abre la expectativa sobre cambios en el gabinete ministerial. También los avisora, que son necesarios, se lo reclama gran parte de la población y de la clase política también. ¿Crees que ya entendió el presidente que debe hacer cambios un poco más profundos que los que hizo antes de 28, que fueron más lights de maquillaje? Tengo la impresión que sí, tengo la impresión que también es algo que se aproxima rápidamente, ¿no? El premier Zavala dijo que asumía el Ministerio de Economía con el fin de, fue lo primero que dijo, después se corrigió, con el fin de preparar el presupuesto, que había que terminar de preparar el presupuesto que se presenta el 30, o sea, que ya se presentó hoy día, ¿no? Se ha presentado hoy día. Entonces, habiéndose presentado el presupuesto, el premier queda liberado de su encargo en el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser el momento que van a usar para poder hacer una modificación mayor. O sea, aunque no integral, o sea, creo que se va a mantener, va a regresar a su puesto de premier, pero que creo que va a haber un cambio integral de varios ministerios, ¿no? O sea, ¿tú crees que el gabinete va a seguir siendo Zavala? ¿O Zavala tú crees que preferiría, ya después de todo este tiempo, de este desgaste, de este compromiso que asumió al inicio del gobierno, preferiría estar en una posición más cómoda, que conoce más, como es el Ministerio de Economía, y dejar a otro el encargo del premierato? Probablemente esa podría ser su posición, ¿no? ¿Cierto? Pero creo que al presidente... Hay dos situaciones. Primero, lo que piensa el presidente, y segundo, lo real. Si Zavala deja de ser premier y se queda en el gabinete, seguiría siendo un premier en la sombra. Sería la competencia del premier vigente, del premier actual. O sea, es una situación que o sale del gabinete o se queda de premier. Pero creo que sería muy difícil que él, habiendo sido premier, se mantenga en el gabinete. Es una situación... Es una figura de demasiado peso que competiría con quien sea, ¿no es cierto? Por más que el que venga tenga mucho peso político y todo. Ahora, lo segundo es la confianza con el presidente. El presidente es una persona que tiene muy fácil empatía, pero confianza para trabajar con muy poca gente, ¿no? Entonces, yo creo que encontrarle un reemplazo
con esas calidades en la relación con el presidente a Fernando Zavala es muy difícil, ¿no? Entonces habría que buscar un nuevo ministro de Economía, que empiecen las especulaciones. Habría que buscar una nueva ministra de Justicia por este impasse. Ella no es de la opinión de que Alberto Fujimori debe ser indultado, así que si eso pasa de seguro va a tener que salir, como tú bien decías. ¿Qué otros ministros se podrían mover? Probablemente la educación, una vez. Entonces hay que ver que este cambio de gabinete va a ser apenas el tema de la huelga se normalice, ¿no? Que yo creo que ya está en ese proceso. O sea, lo que hemos visto hoy día son los últimos esfuerzos que está haciendo por tratar de este sector de huelguistas, por tratar de presionar, pero creo que ya cada vez hay más colegios normalizando su vida. No hay huelga que pueda durar tanto tampoco, ¿no? Sobre todo cuando hay descuentos, ¿no? Cuando los descuentos son efectivos, cuando la economía familiar prima sobre el anuncio del despido, cuando además hay un aumento que todos van a querer cobrar en septiembre o en noviembre, perdón, ¿no? O sea, es lo más natural, ¿no? O sea, no hay beneficios que o sea, los que son contratados, que ganan 1.200 soles y van a ganar 2.000 soles, claro. Bueno, hay un beneficio enorme, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme, la mitad de tu sueldo. Prácticamente, claro que sí, y es un beneficio que han alcanzado tanto los nombrados como los contratados. Sí. Que ahí va a haber definitivamente entonces yo creo que el cambio del gabinete tiene que ser en estos días, que se normalice la huelga. Va a salir la ministra de Educación probablemente, la de Salud es un clamor, además tiene una interpelación en ciernes, ¿no? Y supongo que van a tratar de fortalecer algunas áreas que pueden haberlas estado haciendo bien, pero que requieren mayor peso político, mayor presencia. Digamos, si una de las tareas de este gobierno es el tema de agua y desagüe, es algo que no vemos porque el ministro no existe, ¿no? O sea, el de vivienda, ¿te refieres? El de vivienda, no, o sea que si me pides su nombre no te lo puedo dar. Es verdad, ¿no? Y le ha pasado con varios ministros. No, entonces este régimen, ¿no? Que no son identificables porque un ministro tiene que ser el principal expositor, vendedor, marquetero de su sector. Entonces, si tú tienes un ministerio que hace una buena gestión, pero que nadie conoce, es un problema, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ministerios como el de Vivienda requieren a alguien con mayor dinamismo o presencia, alguien como Yufre en transportes, alguien que haga ese mismo trabajo más mediático, que hable y venda los proyectos, que sea eficiente y que venda los proyectos, ¿no es cierto? Porque sí, en general le ha faltado a este gobierno eso, ¿no? Ese tema comunicacional los ministros salen poco a hablar, salen cuando tienen alguna cosa muy pequeña. Hay un problema ahí, pues, ¿no? Que tienen que organizarse. Es que esa es muchas veces la tara del técnico, ¿no? Que ve esto como figuretismo, como querer aparecer por gusto y prefiere estar encerrado en su oficina chambeando. Ese es uno, pero también como el gobierno ha tenido un momento el año pasado también de bajada, ¿no es cierto? O sea, que se levanta, tiene el pico con el tema de la emergencia. Pero entonces, cuando el gobierno venía en bajada a fines del año pasado, claro, todos los ministros se escapan de las cámaras para no tener que dar explicaciones. Entonces, cuando vuelve a subir, salen un poquito, otra vez en escondido, ¿no es cierto? Entonces tú dices, han salido hoy día, en estos días, en defensa de la ministra de Educación, ¿no? O sea, yo he visto, creo que a Cayetana, al Jodín, claro, al ministro de Defensa, Nieto, al ministro de Trabajo, Grados. O sea, uno ve que además fue como algo concertado, ¿no? Como una rueda de pasearse por los medios, seguir el mismo Bruno Yufra saliendo a explicar el tema de educación. O sea, ha tratado la carencia de cuadros políticos que le hagan la defensa. O sea, sus congresistas no son sus congresistas, ¿no? Entonces no hacen ese trabajo. Entonces lo tienen que hacer los ministros. Eso ha quedado claro. Y justamente, ¿qué te parece si compartimos lo que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, habló hoy, luego del Consejo de Ministros que se da todos los miércoles, porque justamente se ha referido a este tema de los congresistas y del problema que han tenido? Vamos a ver lo que dijo Fernando Zavala hoy por la tarde en la presidencia del Consejo de Ministros.
El gobierno va a esperar la resolución ya oficial que el Tribunal Constitucional publicará en unos días sobre la llamada ley antitransfugismo. A declarar fundada en parte la demanda en contra de la norma, se permitiría a los disidentes o expulsados la conformación de nuevas bancadas. Que la sentencia del Tribunal Constitucional son medidas que se tienen que acatar. Entonces esperemos la resolución y somos respetuosos. El presidente del Consejo de Ministros se ha referido a lo dicho por Jorge Villacorta, que el suyo es un gabinete del Ku Klux Klan, y sobre las diferencias con algunos integrantes de Peruanos por el Cambio. Sobre los comentarios que mencionaban discriminatorios, creo que eso no merece ningún tipo de comentario. Sobre las reuniones con la bancada, yo tengo reuniones semanales con la bancada y hemos también establecido reuniones que serán la próxima semana a nivel del partido. Zavala niega que haya un fraccionamiento en el partido de gobierno. Este miércoles vencía el plazo para la presentación de los presupuestos generales de la República. El también ministro de Economía y Finanzas ha anunciado la presentación de las leyes de endeudamiento, equilibrio financiero y déficit. El presupuesto para el 2018 asciende a 157.159 millones de soles. Es el 21% del PBI. Primero es un presupuesto responsable, enmarcado en la política de este gobierno de mantener un manejo fiscal prudente y eficiente. Énfasis especial se da al sector educación, 27.430 millones de soles, un 17,5% del total. La salud con poco más de 16.000 millones de soles y seguridad ciudadana. Luego del Consejo de Ministros se ha reafirmado la voluntad del Ejecutivo de aplicar las medidas en contra de los maestros que insistan en la huelga. También se ha anunciado un proyecto de ley para la cinematografía y otras actividades audiovisuales. Bueno, estaba lo que pasó hoy en el Consejo de Ministros. Ya está el presupuesto, como tú decías, que era el compromiso que Zavala había adquirido con el presidente de llevarlo adelante y monitorearlo para que salga de acuerdo a lo que el gobierno espera. Y obviamente ha querido no echar más leña al fuego respecto a estos comentarios del congresista Jorge Villacorta, ¿no? No es congresista Jorge Villacorta. Perdón, el secretario de organización. Secretario de organización, ¿no? Jorge ha sido jefe de la campaña del Partido Peruanos por el Cambio en Lima, el jefe en la campaña nacional. Es un buen movilizador, es un hombre de partido. Ha estado trabajando quizás 3, 4 años en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Los 4 últimos años, y bueno, tuvo este paso como asesor en Palacio de corta duración luego de un incidente que tuvo en la selva, ¿no? Ahora, está claro que la cancha está pintadita de lo que pasa adentro del partido, ¿no? Están los que fundaron el partido y le prestaron el partido a Pedro Pablo Kuczynski para que postulara, y los que Kuczynski ha traído al gobierno. Se sienten, creo, discriminados los que prestaron el partido, porque se han sentido apartados porque Kuczynski está jugando el partido con sus jugadores, con su gente, y no ha prestado ni siquiera la pelota, ¿no? Es un proceso que suele siempre suceder, o suceder muchas veces cuando hay partido, efectivamente, acá llamarlo un partido, pero bueno, concedámosle a Gilbert y a Salvador, institución con inscripción, digamos, a Gilbert y a Salvador, de que tienen un partido, concedamos la idea. Tú te acordarás, no creo que te acuerdes, pero en el 86, cuando Alan García era presidente, es muy recordado un congreso aprista donde él asiste como en su calidad de presidente, y le gritan fuera los amigos, porque también lo acusaban de gobernar con sus amigos y no gobernar con el partido. No, eso es algo que le han dicho a Humala. ¿En ese segundo gobierno también hubo algunas quejas? Algo que le han dicho a Humala, algo que le han dicho a Alan en el segundo gobierno, algo que le han dicho a Toledo, ¿no es cierto? Es lo que suele suceder, ¿no? O sea, cuando hay una estructura partidaria quiere participar, tener su cuota de poder, creo que es lo natural. O sea, para eso existen los partidos, para participar del poder, ¿no es cierto? O sea, para tener una idea de qué hacer con la sociedad, pero tratar de plasmarla cuando uno llega a la presidencia, ¿no? Entonces, si llegas a la presidencia y luego no puedes plasmar esas ideas o no puedes participar de esa cuota de poder, te sientes mal, ¿no? Yo creo que
creo que Villacorta ha tenido excesos verbales inaceptables. Pero en el fondo, si lo que hay que discutir es si el partido debe participar o no debe participar, y yo creo que lo que está anunciando Zavala de que se va a reunir también con el partido es una salida positiva. Lamentablemente, después de estas situaciones que no se han debido dar, ¿no? De enfrentamientos y de dimes y diretes que no se deben dar, sobre todo cuando uno no tiene una posición mayoritaria, cuando claro, necesitas aglutinar, juntar fuerzas. Cuando las encuestas vienen cayendo no pueden suceder esto, pero lamentablemente estas cosas suceden cuando caes en las encuestas, pues cuando estás arriba todos son felices, ¿no? Entonces, cuando hay que esta crisis se generan este tipo de discusiones respecto a las cuotas de poder. Tú lo estás haciendo mal, yo lo podría hacer mejor, ¿no? Eso es lo natural. Además que se discutan hacia afuera, pues, ¿no? Porque de repente podrían haber acaloradas discusiones internas, ¿no? Pero esto se empieza a discutir ya en los medios, las misivas se mandan públicamente, ¿no? Así es. Hizo Violeta también, ¿no? Que le ha dicho que acá no están para reventarle cohetes a su gabinete, ¿no? Y que a Zavala. Y que quieren cambiarle eso, y Salvador, que si fuera gerente de Bacus. O sea, todas estas alusiones además raciales, que son pues inaceptables, ¿no es cierto? O sea, si uno tuviera certeza de que el gobierno se maneja en ese sentido, yo no podría estar en el partido de gobierno, ¿no es cierto? Porque se renunciar, es una cuestión de principio. Porque se maneja con códigos raciales, ¿no es cierto? Entonces sería inaceptable, ¿no? O códigos de clase social. Entonces, si eso fuera así, yo no sé qué hace Violeta y Villacorta en ese partido, ¿no es cierto? Entonces habría que alejarse inmediatamente. Pero bueno, parece ser que lo van a resolver. El Premier está anunciando que se va a reunir con el partido y con los congresistas. Entiendo que con los congresistas tienen reuniones semanales los lunes, muy temprano, para tratar de ver, Pero fue el propio Zavala, además, que desnudó esto, ¿no? Que no se reunía con todos, que todos no asistían. Bueno, pero lo hizo a raíz de que lo acusaron, ¿no? De que vinieron estos reclamos de Violeta y de Salvador Eresi, ¿no? Entonces, bueno, creo que se va camino a resolver. Esperemos que lo resuelvan. No creo que estas cosas raciales no deben aparecer nunca en la política peruana. Hay que rechazarlas absolutamente. Creo que ha hecho muy mal Villacorta en ese sentido y espero que en algún momento se rectifique, ¿no? El problema es que los que están afiliados al partido, como Violeta, que son congresistas como Violeta y como Eresi, tampoco están teniendo mucho protagonismo en su fuero, que es el parlamento, ¿no? Están como un poco callados, un poco dormidos, cuando se necesitarían muchas voces para que parezcan más. Y tendrían que defender mucho al gobierno. Por ejemplo, cuando ha ido la ministra de Educación al Congreso, a esta sesión de la Comisión de Educación, donde habían todos los parlamentarios de oposición, solo estaba Gino Costa. Y en algún momento estuvo Mercedes Arauz, los dos únicos. Lo normal hubiera sido que aparezcan todos en defensa, sobre todo el presidente del partido, ¿no es cierto? El secretario general del partido tiene que ir a defender, a demostrar que el partido está apoyando al gobierno. Eso no ha existido, ¿no? O sea, dos parlamentarios eran como 40 que estaban de oposición ahí, ¿no? Entonces, es pues una situación muy irregular, ¿no? ¿No sientes que podrían haber ellos ya tirado la toalla? Es decir, bueno, ya ellos van a gobernar con su gente, no nos van a llamar, entonces nosotros tampoco participamos de esto. Pero van a tener participación, es obvio. Este es un gobierno de 5 años, o sea, ha terminado el primero, esto no se está acabando, salvo que ellos sepan algo que nosotros no sepamos, ¿no es cierto? O sea, entonces, bueno, de repente en interna sí se han dado cuenta, pues, ¿no? Yo creo que la ambición a veces de que ser aquí y ahora. Aquí y ahora, o sea, esta denuncia que ha hecho Perú 21 respecto a la participación de gente del partido en negociados, es pues... Que ya Pedro Pablo Kuczynski anunció que él está dispuesto a que se abran... Él tampoco las puede parar ni puede hacer otra cosa. Tiene que decir eso porque no hay otra forma, o sea, eso va a seguir un proceso en la fiscalía inmediatamente, ¿no es cierto? Hay que abrir y separar y distinguirse. Creo que es lo que han hecho ellos, ¿no? Inmediatamente, cuando salió la primera versión de esta denuncia, separaron a la funcionaria, y la separaron del partido, la separaron del puesto público. Me parece que eso está correcto. Entonces ahora hay que mirar qué otro redes hay en esa denuncia, pero
a lo que iba de fondo, hay que darle participación a la gente del partido. Creo que eso es elemental, no puede ser. Se equivoca, por ejemplo, hay pues en el gabinete está Alfonso Grados, que no sé si estará inscrito o no estará inscrito, pero ha sido miembro de toda la campaña y ha acompañado a Pedro Pablo los últimos 2 años, ¿no es cierto? Está la señora Choquehuanca, están Olaechea, hay mucha gente que el ministro de Agricultura ha sido parte de la campaña durante el plan de gobierno, y ha financiado muchas cosas en el equipo de Kuczynski durante los últimos 3 o 4 años, ¿no es cierto? O sea, entonces son gente que ha estado ahí, ¿no? Entonces no es que gente que ha llegado recientemente, ¿no? Entonces hay que mirar para las cosas con un poquito más de prudencia, ¿no? ¿Qué estrategia seguir con Martens? Para ti, ella va a ser uno de los cambios, o podría ser uno de los cambios. Va a ser uno de los cambios, sin duda, ¿no? Pero tiene la interpelación en unos días nada más, en una semana. ¿Cómo hacer que esta interpelación no se vaya a ir hacia la censura y más bien hacer que sea el propio presidente quien decida el cambio, ¿no? Mira, aunque la salida igual se marca la salida, es distinto, ¿no? Estamos miércoles. Yo creo que miércoles, este periodo de media semana va a ayudar a que más profesores se reincorporen jueves, viernes, y el lunes creo que ya tengamos una situación un poco más estable a nivel del magisterio, ¿no? Yo no creo que esto vaya a radicalizarse, no veo por dónde. Siento que por fin en el gobierno hay firmeza respecto a que se tiene que trabajar dentro de la ley y que no puedes estar saliéndote de lo que no es tu marco legal. Entonces ya se ha establecido un aumento, condiciones mucho más beneficiosas. El tema de las evaluaciones es innegociable. Entonces si no se va a negociar, no hay forma de discutir, ¿no es cierto? Vamos a ver. Hoy día ha insistido la ministra en algo que ya ha dicho varias veces: no hay más negociación con nadie en Lima. Pueden negociar en las regiones, pero en Lima ya no hay más negociación. Y por lo tanto comienzan los despidos y comienzan los descuentos. Si comienzan los despidos y comienzan los descuentos, la gente va a comenzar a regresar a trabajar. Tenemos, Carlos, las declaraciones de Marilu Martens, porque ella ha dado algunas cifras. Vamos a ponerlas, vamos a compartirlas. Marilu Martens dio porcentajes de cómo están en las regiones los profesores regresando a las clases, en una situación que ya empieza a verse como el final de la huelga magisterial. Vamos a escucharlo. En los últimos días, la tendencia de la reanudación del servicio educativo ha sido muy buena, muy positiva. Hemos pasado ya a más del 50% de reanudación, de regreso, del retorno de los docentes a las escuelas. Tenemos, por ejemplo, regiones como Cusco, Tacna, al 100% el restablecimiento del servicio escolar. Tenemos las regiones de Arequipa, que está al 95%, perdón, de Piura, Arequipa al 90%, Lambayeque 80%, en Lima Metropolitana ya está al 80%, La Libertad 70%, Callao está cerca del 65%, y así están todas las regiones ya reanudando el servicio escolar. En términos generales ha dicho más del 50%, sí. Hay regiones, bueno, como Cusco, como Tacna, que ya pasaron la etapa más crítica y ya están al 100% en clases, más o menos esa es la figura. Tú les das un fin de semana más para que esto se normalice. Yo creo que se normalice, o se acerque al 100%. Sí, yo creo que se normalice, porque si el gobierno se mantiene firme, repito, si el gobierno se mantiene firme y no cede, y no comienza a tratar de hacer negociaciones donde ya no hay espacio, entonces a los maestros les queda una sola cosa. Además se ha vuelto esclavo a sus palabras, ¿no? Se vería muy mal que luego decir no, retroceda, recule y vuelva a la mesa de negociaciones. Eso no se puede dar, ¿no? No se debería dar. En política a veces no hay cosas definitivas, ¿no? Pero yo espero que en este caso se mantengan, que los maestros comiencen a regresar, que se quede con un sector. O sea, no hay que desconocer que el señor Castillo nunca ha querido arreglar temas salariales ni temas de ese orden. Lo que él tiene son solamente 2 objetivos: que lo reconozcan a él legalmente como el interlocutor válido del magisterio, y anular
la ley de carrera pública magisterial. Él no piensa en cambiar una cosa a otra. No, ya lo pusieron sobre la mesa, ¿no? Ahora están planteando ello, claro. Él lo ha dicho claramente, ¿no es cierto? Lo ha dicho muchas veces, pero siempre ha buscado eso. Cada vez que él ha ido a negociar, no ha buscado sino esos dos temas. Entonces, cuando tú le das todos los otros temas, a él no le interesan, por eso los acepta o no los acepta. Le puede pedir que lo adelanten, que le paguen 3.000 en vez de 2.000. Claro, al final a él solamente le interesan dos cosas. Estaba buscando entrampar constantemente las negociaciones. No, es que él está buscando cuál es su objetivo. El problema es que los objetivos no son los mismos del gobierno con el señor Castillo, ¿no es cierto? O sea, no son los mismos del resto del magisterio con los del señor Castillo, pero el señor Castillo tiene hoy día relativo poder en la medida que tiene a un gran sector del magisterio, a un importante sector del magisterio movilizado, ¿no? O sea, lo que han hecho hoy día en Lima es pues algo que muy bien pensado en un día feriado donde los limeños salen de la capital. Ellos han bloqueado las vías de acceso a la capital. A la hora del regreso. A la hora del regreso. Muy bien pensado. Está absolutamente pensado. Entonces, y yo no dejo de pensar en esta práctica de, como dice mi amigo Víctor Andrés Ponce, a la boliviana, ¿no? O sea, el estilo de Evo Morales de tratar de ir tomando la ciudad con masas para tratar de ir ajustando a los gobiernos, ¿no? Eso ya es una práctica que se hizo en Bolivia y que yo creo que hay que mirar con cuidado lo que están haciendo las dirigencias radicales acá. No hay que olvidar eso, sobre todo, que son dirigencias radicales, claramente establecidos sus vínculos. Entonces, eso puede llevar a una situación siempre riesgosa porque ellos van a estar siempre dispuestos a ir ajustando un poco más sus pedidos, ¿no es cierto?, a radicalizar su posición. Entonces, en esa situación se encuentra el gobierno. Si cede, pierde, ¿no? Hoy cedió prácticamente en todo y ya tiene una posición firme respecto a este último punto que no era negociable, que es el tema de las evaluaciones. ¿En qué se equivocó en el camino el gobierno para que estos dirigentes llegaran a ponerlo contra las cuerdas como se les puso? Porque dejó que le dio legitimidad a la huelga en Cusco cuando fueron a tratar de resolverla desde Lima. Eso siempre se debió mantener a nivel regional. Y si es que querían ellos tomar una decisión, participar, facilitar, nunca aparecer directamente, sí, ¿no? Decía que la presidencia regional, la gobernatura regional no tenía muchas intenciones de querer solucionarlo, ¿no? Más bien se había parcializado con los huelguistas. ¿Cómo solucionas? Bueno, pero entonces hablas con el presidente regional y no hablas con los huelguistas, ¿no es cierto? Ahí el problema es del viaje, cuando hacen el viaje al Cusco y después regresan sin nada, ¿no? Así es, entonces ahí se dan cuenta que hay una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces radicalizan toda la situación. Esto es una cosa pensada solamente en generar esta disputa en el poder, en el SUTEP, que es por eso es que la exigencia primera de Castillo es reconocimiento legal como interlocutor válido, porque eso es lo que la ley exige para que entonces el próximo año quien encabeza las negociaciones sea Castillo y no el CEN del SUTEP, ¿no? ¿El Patria Roja ya perdió el control del SUTEP? Es un tema que ellos deberían arreglar, ¿no es cierto?, sobre el cual el Estado peruano no debe meterse, es un tema gremial. Entonces que se arreglen los profesores, ¿no? A ver si por ahí surge alguna corriente alterna. El problema es que cuando al Estado le toca negociar, y ya negociar con 5, 6, 10 dirigentes distintos, un gremio partido es mucho más complicado. Así es, eso va a ser una situación, pero tiene que arreglarse la dirigencia de los maestros, ¿no es cierto?, y tienen que darse cuenta que no pueden estar en manos de sectores radicales, ¿no? Es una situación que, o sea, si los maestros de verdad quieren progresar, no pueden estar en manos de sectores radicales, pues. No, eso va a ser inviable cualquier proceso de mejora profesional, ¿no? Porque ellos tienen objetivos distintos a los que tiene un maestro de cualquier escuela que lo que quiere es capacitación, mejores sueldos, mejores condiciones laborales, ¿no es cierto? Ellos tienen una plataforma política. Así es, tienen una plataforma política que va por cuerdas separadas. Por cuerdas separadas, como se dice. Con la debilidad del gobierno y a la luz de las últimas encuestas, que la verdad la última caída ha sido pero un desbarranco total, ¿se puede tener fuerza como para ponerse en posiciones tan firmes? Sí, yo creo va a necesitar la ayuda, pero es que el soporte de las otras fuerzas políticas. Hay el respaldo de las otras fuerzas políticas en el tema de no ceder
en lo de la evaluación, ¿no? O sea, por suerte en eso, creo que en el fujimorismo tampoco han dicho que van a ceder, ¿no? O sea, hay algunos que hablan... No, claro, yo creo que había coincidencias, ¿no? Lo que pasa es que parece que el fujimorismo lo que hizo es tratar de aprovecharse de las circunstancias y intentar ser ellos los solucionadores del Yo creo que ahí problema, además hubo también la participación interesante de Kenji, ¿no? Fujimori, que dijo que había que ceder. Entonces, cuando Kenji dice que hay que ceder, la línea oficial del fujimorismo dice no cedemos, ¿no es cierto? Y entonces regresan a la contra, ¿no? Para no aparecer siguiendo a Kenji, ¿no? Entonces creo que eso también ha facilitado que haya una posición sólida de todas las fuerzas políticas respecto a tratar de proteger la ley de carrera pública magisterial, ¿no? ¿Crees que la jugada del fujimorismo sea castigada por la ciudadanía en temas de aprobación y o sea, porque al Congreso en sí le ha costado, ¿no? ¿Qué cosa es el fujimorismo? ¿No es cierto? El fujimorismo es la derrota de la inflación, la derrota del terrorismo, básicamente eso, ¿no? Y el reordenamiento del país en general. Eso es el fujimorismo, eso son lo que reclama el fujimorismo como sus grandes logros en la historia, ¿no es cierto? Entonces, esta relación con sectores radicales vinculados al Movadef descuadran a cualquiera. No es el fujimorismo, ¿no es cierto? O sea, demasiado pragmatismo de los Becerril, de la señora Bartra, demasiado pragmatismo, ¿no? O sea, eso no es el fujimorismo, ¿no es cierto? Yo creo que nadie que apuesta por el fujimorismo va a aceptar ningún tipo de relación con sectores ligados al Movadef, ¿no? Pero eso es lo que pasa pues cuando hay partidos que detrás no tienen una ideología, ¿no? No hay una ideología base. El problema es que la ideología del fujimorismo hoy día es hacer oposición. Y han entendido muy mal lo que es hacer oposición, ¿no es cierto? Creen que solamente es cuestionar al gobierno y ponerse en contra del gobierno, y entonces eso tiene un límite. Ese límite se ha mostrado hoy día, ¿no es cierto? Cuando ellos han tratado de hacer el juego a los maestros y al sector radical y se han visto fuera de juego, muy mal, ¿no es cierto? O sea, hay que tener, para hacer oposición, en realidad uno se convierte en oposición. ¿Cómo funciona en las democracias parlamentarias? Más que ser oposición te conviertes en alternativa. Entonces tú, que es, o sea, una práctica establecida en las democracias parlamentarias, estableces tu shadow cabinet, tu gabinete en la sombra, donde hay un congresista que sigue el desarrollo de un área de trabajo. Economía, por ejemplo. Así es, tienes un ministro de Economía en la sombra, tienes un ministro de Agricultura en la sombra, tienes un ministro de Trabajo. Pero presentando propuestas. Presentando propuestas y alternativas. Ajá. Por eso es que eres, no solamente diciendo has hecho mal esto o has hecho mal lo otro, no, sino hay que hacer esto así y hay que hacer esto así. Entonces hay pues juego real entre el oficialismo y la oposición, donde hay planteamientos distintos, se sopesan y se ven cuál es el mejor. Entonces de esas dos propuestas saldrá una propuesta mejor. Pero si acá hay una propuesta y acá hay está mal, entonces dialéctica pura, pero acá la gente del fujimorismo se ha emborrachado en la fiscalización, ¿no? Y eso está muy mal. Tienen que repensar su rol como opositores. Han estado haciendo un trabajo más o menos interesante, pero cuando solamente se creen que ser opositores es cuestionar al gobierno y no hacer propuestas, entonces vamos mal, ¿no? El tema de cambiar la percepción del gobierno, aparte de cambiar algunas figuras que tengan un mayor peso político y puedan hacer lo que hemos estado conversando, transmitir más, poderse poner en posiciones de fuerza cuando se necesiten, va a pasar mucho por el tema económico de los próximos meses y el próximo año. Si la economía logra despegar, si los proyectos logran arrancar, el gobierno va a tener una herramienta para un bastón para fortalecer. Hay buenas noticias en los precios de los minerales, ¿no? Hemos tenido, no sé si gracias a Trump o a China, pero sí, el cobre sobre todo está subiendo. El cobre, el zinc, el oro ha llegado a precios que no tenía hace varios años, ¿no es cierto? Entonces, sí,
parece que vienen buenas noticias, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso funcione, que arrastre la economía. Hay que sacar proyectos mineros, o sea, no hay nuevos proyectos mineros. Si no se sacan nuevos proyectos, tampoco. Y entonces, y si no generamos... Y estos sectores radicales no entienden que el motor de la economía peruana, se quiera o no se quiera, sea positivo o negativo, es la minería. Así es. Ese es el sueldo del Perú. El Perú vive de su minería. Y debería haber, decirle, porque ahora quieren que el sueldo de 2.000 soles llegue a 4.000, ¿no? Entonces hay que decirles, si usted cree que llega a 4.000, tienen que salir pues 3 proyectos mineros, o sea, estos 3, no sé cuáles, yo no digo nombres para que después no digan que uno puede tener interés o no. Y Tía María sería ideal, ¿no? Los que están al mar, los que están listos, ¿no? Sería los que están listos, pero si ya salen esos, te damos los 4.000 soles, pero si no salen, ¿cómo puede el gobierno claro, ¿con qué caja? embarcarse en aumentos de sueldos a sectores que pueden merecerlos o necesitarlos, pero... Y hay muchas regiones como Cajamarca, por ejemplo, que están pidiendo más recursos y han anulado proyectos mineros. Así es. ¿Dónde? Sin canon también. Así es. Entonces hay que sacar esos proyectos que están pendientes y hay que sacarlos rápidamente, porque tenemos... O sea, el plazo es para que comiencen a funcionar en 4 o en 3 años, ¿no es cierto? Entonces, porque se demora el proceso de desarrollo de los proyectos. Entonces, hay algunos que están listos. En Cajamarca están listos para andar, en Arequipa están listos para andar. Entonces, hay que llegar también a un consenso nacional respecto a eso, ¿no? El tiempo nos va ganando, tenemos que hacer una pausa. Nos encantamos. Y regresamos 8:39, regresamos en un instante aquí en Hora Clave. Seguimos conversando con Juan Carlos Valdivia. Estábamos hablando un poco de lo que la economía tiene que mover para darle respiro, oxígeno al gobierno y que la gente sienta que se está avanzando, porque Juan Carlos, quedábamos conversando en la pausa de que es una economía precaria todavía, ¿no? Que ha avanzado muy poco en cuanto al crecimiento, aunque a nosotros nos parece mucho, pero hay mucha gente que está en la misma línea de la pobreza y que viene un ventarrón y vuelve para abajo. Por supuesto, o sea, el esfuerzo que se han hecho en los últimos 15 años, nosotros hemos sacado 50% de gente de la pobreza, pero hay muchos que están, como tú dices, muy pegaditos en la frontera, ¿no? Muy pegaditos abajo todavía, y que dependen en mucho de lo que el Estado está haciendo, de los sueldos del Estado, los profesores han tenido una mejora importante en estos años, ¿no es cierto? Ha ido creciendo y tiene que crecer más. Los policías han crecido su sueldo de manera importante y son sectores poblacionales gruesos, ¿no es cierto? O sea, 100.000 policías, 300.000 maestros, ¿no? Entonces ahí hay inversión del Estado muy importante también en grupos de gente que están recibiendo incrementos, pero para todo eso se requiere también ingresos, pues si no hay ingresos, ¿cómo financiamos las mejoras salariales a sectores como las grandes inversiones que se requieren en educación, en salud, ¿no? O sea, todavía nos falta arreglar todo el tema de salud en el país que viene retrasado, ¿no? Se ha ampliado en 10% con respecto al presupuesto del año anterior. ¿Cómo se va a financiar eso? Si estamos proyectando, por lo menos en este año, crecer 3, siendo bastante benevolente. Sí, vamos a ver cómo el próximo año se presenta. Yo espero un año electoral. Yo espero que las cifras, todavía no ha habido una mirada en detalle de lo que está presentando el gobierno, ¿no? Pero este año también los ingresos tributarios no han crecido, se han disminuido, porque es normal, en una economía que no crece mucho, ¿no es cierto? Los ingresos tributarios tienden a decrecer. Entonces, mayor trabajo de la SUNAT, pero también si es que los precios de los minerales funcionan, si es que hay tranquilidad social para sacar adelante algunos proyectos de inversión, bueno, vamos a ver que el próximo año podría ser un año absolutamente diferente, pero se requieren esas condiciones, ¿no es cierto? O sea, que los precios de los minerales sigan subiendo, que la inversión del Estado que ya está programada se desarrolle rápidamente, sobre todo este tema de la reconstrucción, y que haya paz social, ¿no? Porque
con un país convulsionado no hay inversiones. Claro, pero si no hay plata, empiezan a explotar los problemas latentes, ¿no? Pero los problemas sociales. En este momento hay recursos como para financiar mejoras en algunas zonas, en algunas cosas. Se está haciendo, por ejemplo, si todo el presupuesto está creciendo 10%, en salud se está creciendo 17%, ¿no? Entonces, eso es un ingreso importante. Hay que llenar los hospitales de medicinas, por lo menos de medicinas, para que la gente tenga que recibir, y la maquinaria de última generación se irá comprando en el proceso, ¿no? A invertir bien, ¿no? Así es, por se ha supuesto. desnudado esto de la emergencia de Rebagliati, que desnuda que invertimos mal, que hacemos cosas a la loca, y quién sabe para qué, para llevarse un poco al bolsillo, ¿no? Sí, yo creo que deberían explicar bien la inversión, por ejemplo, en Rebagliati, ¿no? Esto se supone que ir a un centro de emergencia independiente, autónomo, pero pues claro, es muy difícil ser un centro de emergencia autónomo con el principal hospital del país al costado, ¿no? Porque el hospital de Rebagliati es el principal hospital del público o del sector o público o privado, como le quieras llamar al seguro social del país, ¿no? Es el principal hospital del país. Entonces ahí pues es muy difícil que la gente no quiera pasar de esta emergencia inmediatamente al otro. Entonces ahí debe haber pues algún tipo de relación con eso. Bueno, en fin, eso es, o sea, en el seguro hay cosas muy importantes. Los servicios del INCOR son pues de primer nivel. Todo el tema que se hace de trasplantes es pues del primer mundo. Se requerirá mayor inversión y sobre todo mejor trato al paciente, ¿no? Pero esas cosas se pueden arreglar. Entonces, pero si hay inversión, hay que cuidar de que sea inversión de calidad y bien pensada no pensada en el técnico, sino pues en el paciente, en la necesidad del paciente, ¿no? Ese es Sí, a veces muchas cosas son gestión pura, nada más, ¿no? Pura o sea, gestión. el gobierno tiene que pensar en el ciudadano. Este es un gobierno Y es una frase que ellos mucho utilizan, ¿no? Que no piensan en el ciudadano, ¿no? O sea, no de repente no comparten los problemas del ciudadano, pues, ¿no? O sea, los ministros deberían dejar de tener una liebre y un patrullero que les facilite el tránsito por Lima, para que así se preocupen en arreglar el tránsito de las ciudades, ¿no? Porque claro, si ellos sufrirían como nosotros, que tenemos que pensar cuánto me voy a demorar en llegar a el centro de Lima, normalmente 30 minutos, mejor salgo hora y cuarto antes para ver, por si acaso, y normalmente te demoras hora y cuarto, ¿no? Entonces ya, si los ministros tuvieran ese tipo de problemas, creo que tendrían los problemas del ciudadano común y corriente, y entonces resolverían los problemas del ciudadano común y corriente, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la ley antitransfugismo? El Tribunal Constitucional ha dado un jalón de orejas al Congreso. Esta ley desde que nació fue muy criticada porque se veía que era un intento de un candado que el fujimorismo quería ponerle. Yo no lo siento así, ¿no es cierto? O sea, este es un esfuerzo que viene desde, o sea, Transparencia y todas las ONGs que están preocupadas por hacer la reforma del Parlamento han planteado leyes de este tipo o normas de este tipo, de tratar de mantener a los grupos parlamentarios unidos, porque eso no es que te solidifique solamente los partidos, te permite saber cómo va a funcionar el Congreso, ¿no es cierto? Tú sabes que hay 75 votos hoy día o 70 votos hoy día que van en un sentido o van a ir en el otro, pero sabes que van a ir todos. Pero cuando tienes un parlamento disperso en 20 grupos, entonces no sabes cómo se organizan las mayorías y las minorías, y entonces no sabes en lo que puedes terminar. No es previsible, no es predictible. Sobre todo por eso es que necesitas que los grupos parlamentarios se mantengan. Entonces, eso tiene una lógica detrás, en la medida que si tú dices, nuestra democracia se va a constituir con base en partidos políticos. Entonces, hay que fortalecer los partidos políticos y hay que tratar de fortalecer ese trabajo en el Parlamento. ¿El corsé tenía que ser tan rígido? De repente no. De repente hay que ver qué cosas es exactamente lo que está diciendo
Tribunal Constitucional, a ver si... Vulnera la libertad de conciencia, la participación política y el mandato imperativo del pueblo. Eso es básicamente... El mandato imperativo del pueblo es a los partidos. Yo creo que ahí se equivoca el tribunal, porque cuando uno vota, una de las cédulas, uno lo primero que hace es marcar el número del partido, el nombre del partido. Y al costado, si quiere, pone un número, y si no quiere, no lo pone. Entonces, lo que manda es el voto por el partido. Ese es el voto que nosotros emitimos por el partido. Y dentro del voto por el partido, si queremos, optativamente podemos elegir a uno o dos. Pero también no podemos elegir a ninguno. Claro. Es tan sencillo como eso. Entonces, ahí yo creo que se equivoca el tribunal, pero hay que mirar el fondo y la sustentación de la sentencia para saber de qué se trata exactamente, ¿no? Yo creo que ahí se ha equivocado. Creo que permitir que se organicen nuevas bancadas está muy mal. Decir que el Congreso no puede establecer un ordenamiento al interior de ellos, me parece, o sea, por lo menos uno puede decir, nosotros solamente pueden ser bancadas los partidos que se han presentado a las elecciones. Entonces ya no hay más bancadas. Podrán participar con los mismos derechos todos los otros congresistas, pero no podrán hacer una bancada. Y por lo tanto no podrán tener ciertas cosas como oficinas para la bancada, para coordinación y todo eso. Tendrán que hacerlo pues en la cafetería del Congreso, pero esas son las reglas. O sea, solamente los que se presentan a las elecciones tienen derecho a organizar bancadas. Es una cosa que me parece elemental, ¿no? ¿Cierto? O sea, si cualquiera puede hacer una bancada, entonces ¿para qué tienes partidos? Es tan sencillo como eso. Son en realidad 42 congresistas, ¿no? Los que presentaron esta demanda, y tenemos una bancada por lo menos partida, ¿no? Porque los demás han sido... Bueno, y la de Peruanos por el Cambio, que ellos mismos han reconocido que está partida, ¿no? Bueno, además, tenemos un informe, vamos a ponerlo justamente sobre este tema de la bancada dividida de Peruanos por el Cambio, y seguimos conversando sobre eso. La tensión va de menos a más. Un sector del oficialismo pide cambios en el gabinete. Jorge Villacorta recomienda a Fernando Zavala dar un paso al costado. Yo creo que hay gente que tiene aspiraciones y son válidas, pero para cumplir ciertos roles hay que tener ciertas calificaciones. El Estado nos demanda que hagamos concursos, que trabajemos. El Estado ha cambiado, ya no es un botín. Entonces el Estado se trabaja, y también tenemos que ser muy cuidadosos de que no haya escándalos de corrupción. Pero el integrante del CEN de Peruanos por el Cambio ha ido más lejos. En una entrevista a un medio local ha señalado lo siguiente: ese es un gabinete del Ku Klux Klan. Todos tienen que ser blancos, de ojos verdes, como dice Alan García. Lamentablemente, tienen que ir al golf. Desde la bancada oficialista le han respondido: con todo el aprecio que yo le puedo tener a Jorge, yo no puedo compartir esa opinión, ¿no? El racismo es, en cualquier tipo de sentido, es una situación despreciable, y no se puede hacer alusiones de ese tipo a nadie, absolutamente a nadie. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso, creo que es un exceso que no comparto. Ay, bueno. Lamentable, ¿no? Digo, pero ya, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay personas que no tienen respeto por el presidente de la República y el equipo que él ha elegido, ¿no? Las fricciones en el oficialismo no son nuevas. El fin de semana el presidente del Consejo de Ministros señalaba que solo podía contar con 10 de los 17 integrantes de la bancada. Gilbert Violeta fue uno de los que le salió al frente, además de pedir que dejen la cartera de Economía. Lamento el error de apreciación de nuestro premier. El trabajo de un congresista no es reventarle cohetes. Fernando, el CEN del Partido Peruanos por el Cambio estaría gustoso de recibirte o de visitarte. Esa reunión, en la que se espera limen asperezas, tendrá lugar finalmente la próxima semana. Bueno, ahí estábamos, ¿no? ¿Amigos o enemigos? Sí, bueno, lo conversamos hace unos minutos, ¿no es cierto? Creo que ahí, pues, tienen que avanzar a resolver sus conflictos, ¿no? O sea, no se ve bien esta situación, sobre todo en el partido gobierno, porque habla de una precariedad, pues, ¿no es cierto? O sea, de que falta alguien que esté al mando del partido, ¿no? O sea, si el partido gobierno no está acompañando al gobierno, entonces
Además se refuerza ese sentido en la opinión pública de debilidad, ¿no? Si eres débil... de vacío, ¿no es cierto? O sea, ya ni Violeta le hace caso al presidente, ¿no? Entonces, digamos, ya pues eso es casi un exceso, ¿no es cierto? Creo que ellos deberían arreglar sus cosas internamente y ser más prudentes y más responsables, ¿no es cierto? O sea, el hacer política no es un tema de vanidad, pues, ¿no? O sea, hay un sentido de responsabilidad con lo que se hace con el país, ¿no? Entonces están mostrándose como gente inexperta y irresponsable, ¿no? Y además, sentándose a la mesa a conversar, pueden establecer plazos, ¿no? Para posteriormente, conforme avance, tú lo decías al inicio de la entrevista, esto recién está empezando, va uno de 5 años, para poder tener algunas cuotas dentro de la participación. Y lo cierto es que en el Peruanos por el Cambio, poco, ¿no? El Peruanos por el Cambio como partido, efectivamente hay mucha gente, pero no tampoco muchos que puedan asumir cargos protagónicos. De repente en los puestos de menor nivel puede haber mayor presencia, y entonces los ministros deberían ser más abiertos a esa posibilidad. Pero también pues este grupo de líderes o que dirige el partido entre Gilbert y Salvador y Jorge Villacorta deberían pues de ser más prudentes también en lo que pueden lograr en el gobierno, ¿no? Y ahí vamos nuevamente... No todos pueden ser ministros, no todos pueden participar del gabinete, ¿no? Y ahí va justamente a lo que reflexionábamos hace un momento, que hay algunos incluso que deberían, por ejemplo Salvador, que tiene una trayectoria política larga como alcalde, tener un poco más de protagonismo en su fuero, que es el Parlamento. Sí, es un hombre bien formado, ¿no es cierto? O sea, el PPC, mal que bien, finalmente le da pues un bagaje ideológico, porque ha estado ahí pues 30 años en ese partido, ¿no? Entonces algo tiene que haber captado y lo muestra cuando él quiere, ¿no? Pero ha tenido pues un primer año también un poco guardado, ¿no? Y otros que vienen con altibajos, ¿no? En cuanto me refiero al protagonismo. Y el año pasado Salvador fue presidente de una comisión, fue presidente de la Comisión de Justicia, pero no se hizo notar, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia con Miki Torres, por ejemplo? ¿No? En Constitución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que fue protagónico siempre. ¿No? Así es. Y eso hace que se vayan ganando lugares e importancia. Porque ¿no? Además Torres es una persona que argumentaba y que daba una exposición, sustentaba posiciones políticas y técnicas. Y Salvador, que también ha podido estar en esa posición, ha estado manteniendo un perfil demasiado bajo, ¿no? Otra que veo tintilante también es a la vicepresidenta, a Mercedes Arauz. A veces tiene cuotas de protagonismo, es una de las personas definitivamente más cercanas al presidente, eso se vio. Yo la siento muy incómoda en el Congreso, ¿no? O sea, ella como que... No le queda el disfraz. Como que quisiera estar más en posición ejecutiva. O sea, ahorita se ha hecho nombrar, o el presidente la ha nombrado, no es que se ha hecho nombrar ella, como representante para este tema de la OSD, ¿no es cierto? Entonces... entonces quiere tener y el Congreso porque ella no podría como congresista solo puede ser. Estuvo encabezando también el comité organizador de todo lo que fue todo eso tiene que autorizarle al Congreso, porque el congresista solo puede ser profesor universitario, ¿no? Entonces no puede tener otro puesto público, entonces o ministro, digamos, también, ¿no? Pero entonces estos puestos a los que Mercedes Arauz está accediendo, se los está autorizando el Congreso a pedido del presidente, ¿no? Pero para tener podría, por ejemplo, ser el reemplazo de Zavala, que sea alguien más como ministra en el Ejecutivo que en el Parlamento. No dudo que ella aspiraría a eso, ¿no? A ser ministra de Economía otra vez. Nada más, claro. ¿No? Ayer lo fue en el gobierno de Alan García. Gracias, ¿no? Por supuesto, claro, y candidata presidencial después, aunque un paso muy fugaz. Fugaz candidata. Candidata después de los problemas que tuvo con Jorge del Castillo, ¿no? ¿Ves con un poco de optimismo lo que puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, de cara ya al RUF final del año? Espero que estos días le haya servido al presidente y
y también a la oposición a tomar cuenta de lo que están haciendo con el país, ¿no es cierto? O sea, yo creo que uno siente que esta semana los ha iluminado. Sí, esta semana es una semana, estas semanas previas han sido unas semanas muy delicadas, donde se ha notado esta situación de vacío, tanto del gobierno como de la mayoría opositora. Entonces, yo creo que ambos deben asumir con seriedad y responsabilidad su rol frente al país. Esto no es un juego de vanidades, no es un tema entre PPK y Keiko, ni yo soy mejor y tú peor, sino hay que sacar el país adelante. Mucha gente depende de lo que decidan desde el PPK-usismo y desde el fujimorismo. Entonces hay que actuar con responsabilidad y pensando en el país, no pensando en el 2021, ¿no? Y me gusta eso del vacío porque después ya sabemos quién puede llenar esos vacíos, ¿no? Los vacíos se llenan. En política es una regla inalterable. Todo vacío se llena. Los radicalismos están buscando así es. su momento. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí. No, encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Llegamos a las 9 de la noche. Con esto terminamos Hora Clave. Yo los dejo hasta mañana. Por supuesto, usted se queda en la grata compañía de ATV Más Noticias porque sigue Ferreira Cifuentes y Punto de Vista.